Hola, muchos saludos para ti. Hoy vamos a estar hablando de el trabajo de una fuerza constante. Nuestros objetivos son definir el trabajo mecánico y calcular el trabajo efectuado en diferentes situaciones. El trabajo, ¿qué es? Pues es el producto de las magnitudes de la fuerza por el desplazamiento. Se calcula con la siguiente ecuación. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Acá vemos un ejemplo donde se ejerce una fuerza que genera un desplazamiento. Por tanto, si no hay desplazamiento, aun cuando se realice una fuerza, no vamos a tener trabajo. Como sabemos, la unidad del trabajo sería joules. Pero, ¿qué ocurriría si la fuerza no se realiza en la misma dirección que el desplazamiento? En este caso, solamente la componente que está dirigida en la dirección del desplazamiento sería la que realiza trabajo. En este caso, vemos una fuerza que está inclinada con cierto ángulo θ. Por tanto, la única componente que realiza trabajo sería la componente de la fuerza en el eje X, en este caso llamada Fx. ¿Cómo calculamos la componente de la fuerza? Sería multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo. Es por esa razón que el trabajo nos quedaría como el producto de la componente por el desplazamiento. En este caso sería fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Esta sería una ecuación más general que abarcaría un mayor número de problemas. Vamos a pasar a ver un ejemplo. Dice que tenemos una joven que jala un carrito cargado con una masa total de 40 kilogramos, como se ilustra en la figura. El coeficiente de fricción cinética entre el carrito y el piso es de 0,550. La chica mueve el carrito con una velocidad constante, una distancia de 7 metros. Y nos preguntan cuánto trabajo se realiza. Bien, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Primero, vamos a representar nuestra fuerza, que estaría con un ángulo de 50 grados. Como esta fuerza está inclinada, tendría dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Acá tenemos la fuerza, la componente Fx y la componente Fy. Además, siempre tenemos el peso, que actúa siempre dirigido hacia abajo. Por favor, ten en cuenta no confundir la letra W minúscula de peso, weight, con la letra W mayúscula de trabajo, work. Además, como el carrito está apoyado sobre una superficie, vamos a tener la fuerza normal, que estaría dirigida hacia arriba. Además, como nos están diciendo que tenemos un coeficiente de fricción cinético, eso nos indica que tenemos una fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, siempre está en sentido contrario. Por tanto, como el carrito se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de fricción estaría dirigida hacia la izquierda. Y listo, ya tenemos nuestro diagrama de fuerzas. A continuación, vamos a resolver el problema. Queremos calcular cuánto trabajo se realiza. Para ello necesitamos saber la magnitud de la fuerza. Entonces, primeramente vamos a calcular la fuerza. ¿Cómo lo haremos? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que vamos a aplicar tanto en el eje X como en el eje Y.
La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, como no hay aceleración, ya que me dicen que la velocidad es constante, toda esta parte se me va a hacer cero. Igualmente va a ocurrir para el eje Y. Revisando nuestro diagrama de fuerzas, nos damos cuenta que en el eje Y solamente tenemos dos fuerzas, la componente Fx y la fricción. La cual es negativa, ya que está dirigida hacia la izquierda. La componente Fx la podemos calcular multiplicando la fuerza F por el coseno del ángulo, que es 50 grados. La fricción se calcula multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. Si nos movemos hacia el eje Y, tenemos tres fuerzas: la componente de la fuerza en Y, la normal y también el peso. Por tanto, vamos a sumar la normal, la componente de la fuerza en Y, menos el peso, que es negativo porque apunta hacia abajo. En este caso, la componente de la fuerza en Y la podemos calcular como la multiplicación de la fuerza por el seno del ángulo. Y el peso lo podemos calcular como la masa por la aceleración de la gravedad. En este punto vamos a despejar la normal, pasando todo lo demás hacia el otro lado de la ecuación. Nos quedaría normal igual a masa por gravedad, que como estaba negativo pasará a positivo, y fuerza por el seno del ángulo, que estaba positivo en el miembro izquierdo, pasaría negativo hacia el otro lado. Ahora, ya que tenemos despejada la normal, vamos a reemplazar toda esta ecuación donde está la normal en la ecuación que nos va quedando en el eje X. Aquí vamos a multiplicar el coeficiente por todo el paréntesis. Me quedaría de la siguiente forma: coeficiente por masa por gravedad, y como tenemos un signo negativo, multiplicamos menos por menos y nos daría más. En este punto debemos unificar la fuerza. Para ello vamos a sacar factor común. Y ahora vamos a proceder a despejar la fuerza. Primeramente vamos a pasar el término que está negativo, coeficiente por masa por gravedad, hacia el otro lado de la ecuación. Como está negativo, pasaría a positivo. Y por último, vamos a pasar el término que está dentro del paréntesis, que está multiplicando a la fuerza, por tanto pasaría dividiendo. Por último, vamos a reemplazar los valores y calcular. El coeficiente de fricción es de 0,550, la masa es de 40 kilogramos y la aceleración de la gravedad de 9,81.
el ángulo es de 50 grados, el coeficiente nuevamente es de 0,550 por el seno de 50 grados. Vamos a calcular. (0.550 por 40 por 9.81 dividido entre el coseno de 50 grados más el coeficiente 0.550 por el seno de 50 grados. Y eso nos da un valor de 202.82 aproximadamente. Y recuerden que todas las fuerzas se dan en newtons. A continuación procedemos a calcular el trabajo. Trabajo es igual a la componente que realiza trabajo, en este caso sería la componente X, que es la que está en la dirección del desplazamiento, sería fuerza por coseno del ángulo multiplicado por el desplazamiento. Reemplazamos los valores, la fuerza nos dio 202.82 newtons por el coseno del ángulo, que es de 50 grados. Todo eso multiplicado por el desplazamiento, que era de 7 metros. Calculamos 202.82 por el coseno de 50 por 7 metros. Y nos da un total de 912.6 aproximadamente. Y el trabajo se da en joules. Llegados hasta este punto, queda para ti el siguiente ejercicio de refuerzo. Perder 1 gramo de grasa corporal requiere de 3.80 por 10 a la 4 joules de trabajo. ¿Qué distancia tendría que jalar el carrito de la joven para perder 1 gramo de grasa? Para resolver este problema, vas a suponer que todo el trabajo se destina a la reducción de grasa. Y debes hacer una estimación antes de resolver el problema. Eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, me puedes contactar a través de mi correo electrónico. También puedes chatearme a través de la plataforma de Google Chat utilizando mi usuario de correo electrónico institucional o también a través de la mensajería Merem. Espero que hayas comprendido y nos vemos hasta la próxima. Chao.